El aroma a pergamino viejo, cuero y el dulce polvo del tiempo impregnaba el pequeño taller de restauración, un santuario donde Clara Valdés, a sus 22 años, encontraba el único orden posible. Sus manos, delicadas pero firmes, se deslizaban con una reverencia casi litúrgica sobre el lomo de un volumen del siglo XVIII, suturando las heridas del papel con la paciencia de quien entiende que las historias más valiosas son las que sobreviven. Este silencio denso y protector era su coraza contra el caos de una vida que sentía prestada, un eco constante de sueños no soñados y caminos no elegidos. Cada libro que salvaba era un fragmento de pasión, aventura o tragedia que experimentaba a través de otros, mientras su propia existencia permanecía como una página en blanco, pulcra, intacta y terriblemente vacía. Una quietud autoimpuesta que la protegía tanto como la asfixiaba. ¿Puede un refugio convertirse en la más sofisticada de las jaulas? Quédate hasta el final, para descubrir el pacto desesperado que la obligará a ponerle un precio a su alma y a enfrentar a un hombre que podría destruirla o liberarla. Te prometemos una revelación que te dejará sin aliento. Suscríbete ahora y déjanos en los comentarios qué decisión tomarías tú en su lugar, porque tu opinión nos importa más de lo que imaginas. La virginidad de Clara no era una medalla de virtud ni una elección devota. Era una armadura invisible forjada en el fuego de las heridas ajenas. Había crecido observando las cicatrices emocionales de su madre, una mujer quebrada por la traición de un hombre que prometió el mundo y solo dejó ruinas. A través de sus ojos, aprendió a ver la intimidad no como una unión, sino como una aniquilación, el deseo como el preludio de la pérdida. Por eso, había construido murallas alrededor de su corazón y de su cuerpo, un castillo de soledad donde se sentía a salvo. Reprimía cada impulso, cada curiosidad naciente, canalizando toda la intensidad de su ser en revivir las palabras de otros, convencida de que era la única forma de sentir sin arriesgarse a ser destruida en el proceso. A veces, mientras trabajaba en un antiguo libro de poemas o en una novela romántica, sus dedos se detenían sobre una frase ardiente, una declaración de amor eterno o una descripción de un beso robado. En esos instantes, un eco de anhelo vibraba en lo más profundo de su ser, una punzada de curiosidad por ese universo de sensaciones que se había prohibido a sí misma. Se imaginaba el calor de otra piel, el peso de una mirada intensa, la vulnerabilidad de una entrega total, y el miedo la invadía de inmediato, un frío paralizante que la devolvía a la seguridad de su trabajo. Era un ciclo agotador. La chispa del deseo seguida por el torrente helado del pánico, una batalla silenciosa, librada en el santuario de su taller, lejos de cualquier mirada indiscreta. Al final de la jornada, la luz dorada del atardecer se filtraba por el ventanal polvoriento, dibujando largas sombras que parecían alargar los barrotes de su jaula autoimpuesta. Clara recogía sus herramientas con una metódica lentitud, un ritual que retrasaba el inevitable regreso a casa. Al captar su reflejo en el cristal oscuro de una vitrina, no veía a una joven de 22 años, sino a una figura etérea, descolorida por la falta de vida. Veía la fragilidad de su madre en la curva de sus propios labios y la advertencia de un destino trágico en la profundidad de sus ojos. Esa imagen era su recordatorio constante, la razón por la que prefería la compañía de fantasmas de tinta y papel a la impredecible y peligrosa presencia de un hombre de carne y hueso. El paso de la puerta del taller al bullicio de las calles de Madrid era siempre una transición violenta. El silencio monástico era reemplazado por un estruendo de bocinas, risas y conversaciones ajenas que la asaltaban como una marea. Se movía entre la multitud como un espectro, invisible, con la mirada baja, para evitar los rostros de los amantes que paseaban cogidos de la mano. Sus gestos de complicidad y cariño eran como un idioma extranjero que ella no se atrevía a aprender. Cada pareja feliz era un recordatorio de su propia anomalía, de su autoexilio emocional. La ciudad vibraba con una energía vital de la que ella no participaba. Era una mera espectadora de la vida, atrapada tras el cristal de sus miedos,
anhelando en secreto la calidez que observaba a distancia. Mientras caminaba por las aceras gastadas de su barrio, el peso del mundo parecía asentarse sobre sus hombros. No era solo la soledad lo que la oprimía, sino la asfixiante sensación de que su vida estaba al servicio de los demás, de las expectativas de su madre, de las necesidades de su familia, de las historias de los libros que reparaba. ¿Dónde estaba Clara en todo aquello? ¿Existía un deseo, una ambición, un sueño que fuera genuinamente suyo? La pregunta flotaba en su mente, sin respuesta, generando un vacío que ninguna cantidad de trabajo podía llenar. Anhelaba algo más, no una pasión arrebatadora de novela, sino una simple bocanada de aire, un momento de libertad en el que sus elecciones no estuvieran dictadas por el miedo o el deber. Finalmente, llegó a la puerta de su casa. La pintura desconchada y el umbral gastado no prometían un refugio, sino la continuación de su confinamiento. Antes de introducir la llave en la cerradura, se detuvo un instante, cerrando los ojos y respirando hondo. Ese breve momento en el umbral era el único espacio que le pertenecía por completo, un limbo entre la jaula de su trabajo y la presión de su hogar. Era el suspiro de una prisionera, que sabe que al otro lado de la puerta le espera la misma celda de siempre, solo que con paredes diferentes. Con una resignación que le pesaba más que el cansancio físico, giró la llave, y el sonido metálico del cerrojo fue la sentencia que daba por concluido otro día de su vida no vivida. Al cruzar el umbral, el aroma a pergamino y silencio era reemplazado por el olor a estofado recalentado y la lavanda barata con la que su madre, Isabel, intentaba enmascarar la humedad incrustada en las paredes del pequeño piso. El espacio era un laberinto de muebles heredados, fotografías descoloridas y una tensión palpable que se adhería a la piel como una fina capa de polvo. Cada objeto parecía tener una historia de sacrificio o renuncia. Para Clara, volver a casa no era un consuelo, sino un recordatorio constante de los barrotes invisibles que definían su existencia. El salón, donde su madre pasaba las horas viendo la televisión con el volumen bajo, no era un lugar de encuentro, sino una sala de vigilancia donde cada uno de sus movimientos era medido y juzgado en un silencio cargado de expectativas no verbalizadas y reproches antiguos. Isabel Valdés era una mujer tallada por la amargura. Su amor por Clara se había transformado en un miedo controlador, una necesidad obsesiva de protegerla del mismo destino que la había destrozado a ella. No había gritos ni discusiones abiertas, solo una opresiva atmósfera de desaprobación silenciosa. Isabel seguía a su hija con la mirada, un escrutinio constante que pesaba sobre Clara como una manta de plomo. Si Clara se sentaba a leer, su madre suspiraba por la falta de vida social. Si sonreía ante un mensaje en el móvil, una pregunta afilada sobre quién era cortaba el aire. Era una guerra de desgaste emocional. Una campaña para moldear a Clara en una versión más cauta y resignada de sí misma, una mujer que nunca se atrevería a desear, y por tanto, nunca podría ser herida. La precariedad económica era el invitado permanente en la casa de los Valdés. Las facturas se acumulaban sobre la mesita del recibidor, sus ventanas de plástico mostrando cifras que crecían como una enfermedad maligna. La deuda no era solo un número. Era un legado de vergüenza, dejado por un padre soñador que prometió castillos y solo dejó ruinas antes de desaparecer. Isabel hablaba de ello en susurros, como si nombrar la cantidad exacta pudiera darle más poder. Para Clara, esa deuda era una soga que se apretaba con cada nueva carta del banco, un recordatorio de que su futuro ya estaba hipotecado. Sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, una carga que la anclaba a esa vida, impidiéndole siquiera soñar con una escapatoria que no implicara un sacrificio aún mayor. En medio de esa penumbra, la única luz era su hermano pequeño, Mateo. A sus 8 años, poseía una vitalidad que parecía desafiar la atmósfera gris del apartamento. Sin embargo, esa luz comenzaba a parpadear. Un cansancio inusual, una torpeza creciente en sus manos que antes dibujaban mundos fantásticos, habían encendido todas las alarmas. Mateo era el ancla emocional de Clara, el único ser por el que sentía un amor puro, sin el filtro del miedo o el resentimiento.
Ver la preocupación ensombrecer sus ojos infantiles era una tortura que superaba cualquier otra. Por él, Clara era capaz de soportar el control de su madre y la asfixia de su rutina, porque en su sonrisa encontraba la única razón para seguir luchando en una batalla que sentía perdida de antemano. El diagnóstico cayó sobre la familia como una losa de granito. Una enfermedad degenerativa rara, con un nombre tan complejo que apenas podían pronunciarlo. Las palabras del médico resonaron en la pequeña consulta con la frialdad de una sentencia. Progresiva, sin cura conocida, tratamiento experimental. Y luego la cifra, una cantidad astronómica, una suma que representaba más dinero del que su familia había visto en varias generaciones. Un tratamiento disponible solo en una clínica privada en Suiza. El mundo de Clara se contrajo hasta convertirse en ese número imposible. De repente, las deudas del pasado parecían triviales. La vida de Mateo tenía un precio, y ella no tenía absolutamente nada con qué pagarlo. La desesperación, antes un sentimiento sordo, se convirtió en un grito agudo y silencioso en su interior. La opresión no solo residía entre las paredes de su hogar, sino también en las calles de su barrio obrero, un lugar de gente honesta y trabajadora, pero también un microcosmos de juicios y expectativas sociales. Las vecinas la saludaban con una mezcla de compasión y curiosidad morbosa, sus miradas repasando su ropa sencilla, su ausencia de compañía masculina. Era la hija de Isabel, la chica rara que prefería los libros a las personas, una anomalía en un entorno donde el camino de una mujer joven estaba claramente trazado. Encontrar un buen hombre, casarse y formar una familia. Cada paseo para hacer la compra era un desfile ante un tribunal popular que la juzgaba por no cumplir con el guión establecido, reforzando su sensación de ser una pieza que no encajaba en ningún puzzle. Isabel, impulsada por el pánico ante la enfermedad de Mateo y la falta de recursos, intensificó su campaña para encontrarle a Clara un buen partido. Empezó a hablar con insistencia de Antonio, el hijo del carnicero, un hombre bueno y trabajador, pero con una mirada vacía y unas manos toscas que a Clara le provocaban un profundo rechazo. «Te daría seguridad, Clara. Estabilidad es lo que importa», repetía su madre, su voz teñida de una pragmática desesperación. Para Isabel, el matrimonio era una transacción, una solución económica. Para Clara, era la capitulación final, el sello que cerraría para siempre la tumba de sus anhelos. La idea de unirse a un hombre al que no deseaba, de entregar su cuerpo por seguridad, le parecía una profanación mucho más violenta que su soledad. Esa noche, encerrada en la minúscula habitación que apenas contenía su cama y una estantería llena de libros, la sensación de aprisionamiento se volvió física. Las paredes parecían encogerse, el techo bajar hasta aplastarla. Se acercó a la ventana, observando las luces lejanas del centro de Madrid, un mundo vibrante y lleno de posibilidades que le estaba completamente vedado. Apoyó la frente en el cristal frío, sintiendo las lágrimas de impotencia quemarle los ojos. Estaba atrapada por la enfermedad de su hermano, por las deudas de su padre, por el miedo de su madre y por las expectativas de una sociedad que no la entendía. No había salida. Cada puerta que su mente intentaba abrir conducía a un muro infranqueable. Era una prisionera en una celda sin barrotes visibles. Fue en medio de esa noche de insomnio, mientras revolvía una vieja caja de documentos de su padre en busca de algo, cualquier cosa de valor que pudiera vender, cuando encontró una tarjeta de visita. Estaba hecha de un cartón grueso y oscuro, con un nombre grabado en letras plateadas: Damián Castellanos. Recordó vagamente a su padre mencionarlo una vez, con una mezcla de admiración y temor, como un hombre que podía mover los hilos del mundo, un magnate que vivía en una esfera de poder y riqueza inalcanzable. Junto a la tarjeta, una nota garabateada: para emergencias imposibles. La idea que brotó en su mente era monstruosa, un pensamiento oscuro y reptiliano que se deslizó por las grietas de su desesperación. Era una locura, una transgresión a todo lo que ella era. Pero al mirar la fotografía de Mateo que tenía en su mesilla de noche, su sonrisa pura y confiada,
la locura empezó a parecerse a la única opción lógica. El miedo que siempre la había paralizado se transformó en una extraña y fría determinación. El sacrificio de su cuerpo, de esa inocencia que había guardado con tanto celo como una reliquia sagrada, dejó de parecer el fin del mundo. El verdadero fin del mundo sería ver la luz en los ojos de su hermano extinguirse para siempre. Con manos temblorosas, pero con una resolución de acero forjada en la desesperanza más absoluta, cogió el teléfono. Marcó los números de la tarjeta, escuchando el tono de llamada como si fuera el latido de un corazón ajeno. Estaba a punto de vender su alma, y por primera vez en su vida sentía que no tenía otra elección. La voz al otro lado del teléfono era un instrumento de precisión, desprovista de cualquier inflexión humana. Indicó una dirección, una hora y un código de acceso con la frialdad de un sistema automatizado. Clara apuntó los datos en un trozo de papel, sintiendo cómo sus dedos se entumecían. El trayecto en taxi fue un viaje a otra dimensión, un borrón de luces familiares que se transformaba progresivamente en una arquitectura de poder y arrogancia. El coche se detuvo frente a un rascacielos que no parecía construido, sino que parecía haber brotado de la tierra como una estaca de cristal y acero negro, un monolito que apuñalaba el cielo nocturno de Madrid. Era un edificio que no invitaba, sino que intimidaba, un mausoleo moderno para un dios desconocido. Cada metro que la acercaba a la entrada era un paso hacia el abismo que había elegido. El vestíbulo era una catedral del vacío. El mármol blanco y negro se extendía en un patrón hipnótico, reflejando las luces frías del techo, con un brillo gélido. El silencio era tan absoluto que el eco de sus propios pasos sobre la piedra pulida sonaba como una profanación. No había conserje, solo una figura escultural tras un escritorio de obsidiana que, sin levantar la vista de una pantalla, señaló con un gesto lánguido hacia un ascensor privado al fondo. Clara caminó hacia él sintiéndose como un fantasma, una anomalía de carne y hueso en un mundo diseñado para la perfección inerte. El ascensor la recibió sin sonido. Una cápsula metálica que ascendió con una velocidad vertiginosa, robándole el aliento y la última pizca de conexión con el mundo que conocía. Las puertas se abrieron directamente a su destino. El ático era menos un hogar que una declaración de poder. Un espacio inmenso, de paredes de cristal que ofrecían una vista de 180 grados de Madrid. La ciudad se extendía a sus pies como una alfombra de diamantes rotos, un espectáculo majestuoso y distante que la hacía sentir increíblemente pequeña e insignificante. El mobiliario era escaso y brutalista. Sofás de cuero negro, mesas de acero cromado y superficies de cristal que no reflejaban nada cálido. No había libros, ni fotografías, ni el más mínimo rastro de una vida vivida. Era la fortaleza de un hombre que no necesitaba recuerdos, solo control. El aire estaba impregnado de un aroma sutil y caro, una mezcla de ozono y una colonia masculina que olía a maderas frías y a soledad. Clara se quedó inmóvil en el centro, un punto de color y fragilidad en un universo monocromático. Damián Castellanos apareció desde una zona en penumbra con un sigilo que desmentía su imponente presencia. No era el monstruo grotesco que su imaginación aterrorizada había conjurado, sino algo mucho más perturbador. Un hombre de una belleza fría y geométrica. Vestía un traje oscuro a medida que parecía una segunda piel, y su cabello negro estaba cortado con una precisión militar. Su rostro era una máscara de rasgos perfectos y control absoluto, pero eran sus ojos los que capturaban y paralizaban. De un color gris tormenta, no miraban sino que escudriñaban, analizaban y tasaban con una inteligencia depredadora. Se detuvo a varios metros de ella, sin ofrecer una mano ni una palabra de bienvenida. Su quietud era una forma de agresión, una demostración de que aquel era su dominio y ella, una simple intrusa a su merced. Finalmente, su voz rompió el silencio. Era grave y resonante, pero carente de cualquier calidez, el sonido de la piedra rozando la piedra. Clara Valdés, afirmó no como una pregunta, sino como una constatación de un hecho. El dinero ha sido puesto en una cuenta de depósito. Se liberará al amanecer, tras el cumplimiento de nuestro acuerdo. Cada palabra era una pieza de un contrato verbal, diseñado para despojar al momento
de cualquier vestigio de humanidad. Quería que ella entendiera su lugar, que supiera que no era más que el objeto de una transacción. Clara tragó saliva, el nudo en su garganta amenazando con ahogarla, pero su respuesta salió con una firmeza que la sorprendió a ella misma. «Lo entiendo». Su voz, aunque temblorosa, no se quebró, y en ese instante, el guión que él había escrito en su mente empezó a desviarse. Él esperaba una víctima. Había pagado por la inocencia, y en su cínica experiencia, la inocencia siempre venía acompañada de lágrimas, de un miedo palpable, de una sumisión temblorosa. Pero la mujer que tenía delante, aunque claramente aterrorizada, poseía una extraña compostura. Su mirada no era desafiante, pero tampoco era servil. Había en ella una dignidad silenciosa, una fortaleza que no encajaba en la ecuación. Damián observó sus manos entrelazadas frente a ella. No eran las manos delicadas de una muñeca de porcelana, sino las de una artesana, con pequeños callos y una fuerza latente. No llevaba apenas maquillaje, y su sencillo vestido parecía fuera de lugar en aquel templo de opulencia. Era exactamente lo que había pedido en el papel, pero la realidad de su presencia era una variable imprevista que despertó en él una irritación teñida de una incómoda curiosidad. Clara, a su vez, intentaba leer más allá de la impenetrable fachada de Damián. Detrás de la arrogancia y el poder que emanaba, percibió algo más. Vio el vacío en un espacio tan vasto, la soledad en una fortaleza diseñada para mantener a todo el mundo fuera. Sus ojos, a pesar de su frialdad cortante, contenían un cansancio antiguo, la sombra de una herida tan profunda que se había congelado para evitar el dolor. El monstruo que había temido se estaba disolviendo, reemplazado por la imagen de un hombre encerrado en la jaula más lujosa del mundo, una prisión que él mismo había construido. Esta inesperada visión no disminuyó su miedo, pero lo matizó con una extraña y peligrosa punzada de empatía. Se dio cuenta de que no era la única prisionera en aquella habitación. Él se movió por fin, caminando hacia un bar de diseño minimalista con la fluidez contenida de una pantera. Sirvió 2 vasos de un whisky de color ámbar. El sonido del líquido al caer sobre el hielo fue el único ruido en la sala. Le extendió uno a ella. No era una oferta amable, sino una prueba, una invitación a bajar la guardia. Clara negó con la cabeza, su voz apenas un susurro. «No bebo, gracias». Este pequeño acto de rechazo, esta afirmación de un límite personal, pareció colgar en el aire entre ellos. Damián no insistió. Se llevó su propio vaso a los labios, bebiendo un sorbo largo mientras su mirada gris la estudiaba por encima del borde del cristal. El silencio volvió a instalarse, pero ahora estaba cargado de una tensión diferente, una conciencia mutua de que las reglas del juego no estaban tan claras como él había supuesto. «Todo el mundo tiene un precio», dijo él de repente, su voz teñida de un desprecio universal. «Es solo cuestión de encontrar la necesidad correcta. La virtud es a menudo el lujo de quienes no han conocido la verdadera desesperación». Las palabras estaban diseñadas para herirla, para reducir su sacrificio a una mera transacción comercial y reafirmar su visión nihilista del mundo. Buscaba una reacción, una fisura en su calma. Pero Clara, en lugar de derrumbarse, levantó la barbilla, sus ojos encontrando los suyos sin vacilar. «Algunas cosas no se venden», respondió ella, su voz ganando una fuerza inesperada. «Se sacrifican». Hay una diferencia. La frase no fue una defensa, sino una confesión, un eco de su propia agonía que resonó en el vacío del ático y en el alma desierta del hombre que la escuchaba. Aquella respuesta lo desarmó. No era la justificación de una víctima ni la súplica de una mártir. Era la declaración de una igual, una mujer que entendía el coste de las cosas de una manera que él, con toda su riqueza, había olvidado. Por primera vez en muchos años, Damián Castellanos se sintió visto, no como un magnate, no como un depredador, sino como alguien que también había sacrificado una parte de sí mismo en el altar de una herida pasada. La noche, que había planeado como un cínico experimento para demostrar la fragilidad de la pureza, se transformó de repente en algo mucho más complejo. Una peligrosa fascinación comenzó a brotar en su interior. Aquella restauradora de libros antiguos no solo había entrado en su ático,
Había encontrado una grieta en la armadura que rodeaba su corazón. El amanecer después de aquella noche no trajo consigo el alivio que Clara había esperado, sino una extraña y persistente inquietud. De vuelta en la seguridad de su taller, el olor a papel viejo y cola de encuadernar ya no se sentía como un bálsamo, sino como un recordatorio de la vida contenida que había llevado hasta entonces. El dinero para el tratamiento de Mateo estaba asegurado, una certeza fría y tangible que debería haber sido motivo de celebración. Sin embargo, su mente se negaba a abandonar el recuerdo de aquel ático de cristal y del hombre que lo habitaba. No recordaba el acto en sí como una violación o una humillación, sino como un intercambio de soledades, una colisión de dos mundos fracturados que la había dejado irrevocablemente alterada, con una conciencia de su propio cuerpo y de su propio vacío que antes no poseía. Intentó sumergirse en el trabajo con una urgencia casi febril, buscando en la meticulosa reparación de un manuscrito medieval el orden que había perdido en su interior. Pero sus manos, habitualmente tan seguras, temblaban ligeramente. Cada vez que cerraba los ojos, veía el gris tormentoso de la mirada de Damián, una mirada que no la había devorado, sino que la había diseccionado con una curiosidad casi científica, como si intentara descifrar un código que él mismo había olvidado. Se repetía a sí misma que el pacto estaba cumplido, que él era solo un medio para un fin, un capítulo oscuro que debía cerrar para siempre. Pero la verdad, una verdad aterradora y electrizante, era que una parte de ella no quería cerrarlo. Había sentido algo en aquella jaula dorada, un atisbo de intensidad que hacía que su propio mundo pareciera descolorido en comparación. Mientras tanto, en la cima de su rascacielos, Damián Castellanos se encontraba en un estado de irritación que no lograba comprender. Había llevado a cabo su cínico experimento, había comprado la inocencia y había demostrado una vez más que todo en el mundo era transaccional. Debería sentirse satisfecho, validado en su visión nihilista de la humanidad. En cambio, se sentía extrañamente vacío, como si el experimento hubiera fracasado de una manera sutil pero fundamental. La imagen de Clara no se desvanecía. No la recordaba como una víctima sumisa, sino como una adversaria silenciosa cuya dignidad había sido un arma mucho más potente que cualquier desafío abierto. Su compostura, la forma en que sus ojos se habían aferrado a los suyos sin miedo, lo perseguía como una anomalía que su sistema lógico no podía procesar ni descartar. Trató de ahogar el recuerdo en el trabajo, en reuniones despiadadas y decisiones de millones de euros, pero la encontró en los silencios entre las llamadas, en el reflejo de su propio rostro, en las ventanas panorámicas de su despacho. Se dio cuenta, con un desprecio dirigido hacia sí mismo, de que no había roto nada en ella. Al contrario, había sido ella quien había introducido una fisura en su armadura de cinismo. La pureza que él había intentado profanar se había revelado no como una ausencia de experiencia, sino como una fuerza de carácter inquebrantable. Por primera vez en más de una década, una mujer no le había provocado ni deseo ni desdén, sino una inquietante y peligrosa curiosidad. Una curiosidad que, contra toda lógica y voluntad, exigía ser satisfecha, aunque eso significara romper todas sus reglas. Una semana después, cuando Clara casi se había convencido de que la tormenta había pasado, un correo electrónico, con el membrete de Castellanos Corpers, apareció en la modesta bandeja de entrada del taller. Era formal, impersonal, una solicitud para tasar y potencialmente restaurar una colección privada de primeras ediciones del Siglo de Oro. El pretexto era tan impecable como transparente. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que no se trataba de los libros. Era una segunda jugada en una partida que ella creía terminada. Su primer impulso fue borrar el mensaje, cortar el último hilo que la unía a él y a esa noche. Hacerlo sería la decisión sensata, la que la devolvería a su jaula segura, lejos del depredador. Pero su dedo se detuvo sobre el ratón paralizado. El dilema la consumió durante horas. Aceptar era una locura, un juego con un fuego que podría consumirla por completo. Significaba volver a entrar voluntariamente en la órbita de un hombre que la había comprado. Sin embargo, rechazarlo se sentía como una renuncia,
como retroceder al estado de letargo en el que había vivido siempre. La verdad era que la curiosidad la corroía tanto como el miedo. Quería entender al hombre detrás del monstruo. Quería saber si la conexión que había sentido era real o una alucinación nacida de la desesperación. Se justificó a sí misma pensando en el dinero, en la seguridad adicional para Mateo, pero en el fondo sabía que era una mentira. Estaba respondiendo a una llamada que emanaba de lo más profundo de su ser, un anhelo de sentir algo, cualquier cosa que fuera más fuerte que el miedo. Con manos temblorosas, escribió una escueta respuesta afirmativa. El día que él visitó el taller, el universo pareció contener la respiración. Damián Castellanos, vestido con un traje de lana gris que costaba más que el alquiler de un año de Clara, era una figura de otro mundo en medio del caos ordenado de prensas, papeles y olor a cuero. El contraste era casi violento. Su presencia pulcra y afilada contra la atmósfera polvorienta y orgánica del santuario de Clara. Por primera vez, ella sintió una extraña ventaja. Este era su territorio, un lugar donde las reglas del poder y el dinero no se aplicaban de la misma manera. Él parecía consciente de ello, moviéndose con una cautela inusual, como si temiera romper algo con su mera presencia. Sus ojos grises recorrían las estanterías, los lomos gastados de los libros, y finalmente se posaron en ella con una intensidad que le robó el aire. Intentaron mantener la farsa. Clara extendió sobre la mesa de trabajo uno de los volúmenes que el asistente de Damián había entregado, un ejemplar de Quevedo con el lomo agrietado. Empezó a explicar el proceso de restauración, la necesidad de usar papel japonés, el tipo de adhesivo reversible, su voz sonando extrañamente lejana a sus propios oídos. Estaba hiperconsciente de cada uno de sus movimientos, de la cercanía de su cuerpo, del sutil aroma a madera y bergamota que emanaba de él y que invadía su espacio seguro. Él no miraba el libro, la miraba a ella, observando el movimiento de sus manos con una concentración absoluta, como si en la delicadeza de sus gestos estuviera la respuesta a la pregunta que lo había llevado hasta allí. El silencio entre sus palabras estaba cargado de todo lo que no podían decir. «Parece que disfruta devolviéndoles la vida», dijo él de repente, su voz grave rompiendo la tensión profesional. La frase era simple, pero el tono era íntimo, una observación que trascendía el contexto de su supuesta reunión de negocios. Clara levantó la vista del libro, sus ojos encontrándose con los suyos. El aire se espesó, cargado de electricidad. Vio en su mirada no al magnate calculador, sino al hombre solitario del ático, y en ese instante decidió no participar más en su juego de pretextos. «Las historias merecen ser salvadas», respondió ella, su voz apenas un susurro, pero firme. «Son más honestas que las personas. No fingen ser lo que no son». La indirecta fue tan afilada como un bisturí de cirujano, y vio como una sombra de reconocimiento cruzaba el rostro impasible de Damián. Aquel fue el punto de inflexión. A partir de ese día, las visitas de Damián se hicieron regulares, siempre con la excusa de supervisar el lento y delicado proceso de restauración. La farsa se fue desvaneciendo con cada encuentro, reemplazada por una rutina de tensión y conexión. Ya no hablaban solo de libros. Él le preguntaba por Mateo, y ella respondía con una reserva que poco a poco se iba quebrando. Ella le preguntaba por su trabajo, y él le ofrecía retazos de un mundo de ambición y soledad que a ella le parecía tan fascinante como aterrador. Se encontraron atrapados en una danza extraña y peligrosa, orbitando el uno alrededor del otro, cada uno demasiado asustado para acercarse, pero completamente incapaz de alejarse. Cada visita era una prueba de resistencia, un pulso entre su voluntad y una atracción que crecía en contra de toda lógica. Clara se descubrió esperando sus visitas con una mezcla de pánico y anhelo. El sonido de su coche de lujo aparcando en la humilde calle de su barrio se convirtió en la banda sonora de su creciente agitación interna. Empezó a notar pequeños detalles sobre él, la forma en que se aflojaba la corbata cuando creía que ella no miraba, la casi imperceptible suavidad en su voz cuando mencionaba el progreso de su hermano, la manera en que sus ojos a veces perdían su dureza y revelaban un cansancio profundo. Estos destellos de humanidad
eran mucho más peligrosos que su poder o su riqueza, porque se colaban por las grietas de sus defensas, sembrando en ella una empatía que luchaba por reprimir. Estaba empezando a ver al hombre herido bajo la armadura del depredador, y eso la aterrorizaba. El deseo, esa fuerza que había mantenido encadenada en el sótano de su alma durante toda su vida, comenzó a despertar con una violencia que la dejó sin aliento. Se encontró observando la curva de sus labios mientras hablaba, imaginando la sensación de sus manos, no en un acto comprado, sino en una caricia voluntaria. Por las noches, en la soledad de su cama, el recuerdo de su cercanía la asaltaba, un calor que se extendía por su cuerpo y la llenaba de una vergüenza y una excitación que eran dos caras de la misma moneda. ¿Cómo podía desear al hombre que había sido el instrumento de su mayor transgresión? El conflicto la desgarraba por dentro. Su cuerpo anhelaba lo que su mente y su moralidad le gritaban que era veneno, una rendición que la destruiría por completo. Damián, por su parte, libraba su propia batalla. El pequeño y polvoriento taller se había convertido en un insólito refugio, el único lugar donde no tenía que ser Damián Castellanos, el titán de los negocios. Se sentía atraído por la integridad de Clara, por su pasión silenciosa, por la forma en que su presencia parecía limpiar el cinismo que se había adherido a su alma. Se decía a sí mismo que era una simple fascinación por lo exótico, un capricho, pero se encontraba cancelando reuniones importantes solo para pasar 10 minutos más en su compañía, escuchándola hablar sobre pigmentos y tipos de papel. Estaba perdiendo el control, el único pilar sobre el que había construido su vida tras la traición que lo había destrozado. Y esa pérdida de control lo enfurecía y lo atraía a partes iguales. La tensión alcanzó un punto insostenible una tarde lluviosa. El taller estaba en penumbra, iluminado solo por la luz de una lámpara de trabajo que creaba un círculo íntimo de calidez a su alrededor. Estaban de pie, muy cerca, examinando una página restaurada. Clara podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, oler la lluvia en su abrigo. Damián levantó la mano lentamente, como si se moviera a través del agua. Su intención era clara: apartar un mechón de pelo que se le había pegado a la mejilla por la humedad. Su mano se detuvo a 1 centímetro de su piel. El espacio entre sus dedos y el rostro de ella vibró con una energía palpable, un universo de posibilidades y peligros contenido en ese diminuto vacío. En ese instante, suspendido en el tiempo, el dilema de Clara se hizo insoportablemente real. Ya no era una cuestión abstracta de moralidad o miedo. Era una necesidad física, un anhelo que le gritaba que se inclinara hacia ese toque, que cerrara la distancia y se rindiera a la tormenta que él representaba. Hacerlo sería traicionar todo lo que había sido. Aceptar que su cuerpo y su corazón podían ser comprados. Pero no hacerlo, retroceder. Se sentía como una muerte, como volver a encerrarse en una tumba para siempre. El miedo a ser herida luchaba una batalla a muerte contra el terror de no sentir nada nunca más. No se movió, no respiró. Simplemente lo miró, sus ojos llenos de una súplica silenciosa, aunque no sabía si suplicaba que la tocara o que se marchara. Damián vio el conflicto en sus ojos, un reflejo de la guerra que se libraba en su propio interior. Tocarla sería admitir su derrota, reconocer que ella era más que un experimento, que había encontrado el camino hacia algo en él que creía muerto. Con un esfuerzo visible, un músculo crispándose en su mandíbula, retiró la mano abruptamente. La conexión se rompió con la violencia de un latigazo. «Se hace tarde», dijo, su voz ronca, desprovista de su habitual control. Se giró y salió del taller sin mirar atrás, dejando la puerta abierta al aire frío y húmedo de la noche. Clara se quedó inmóvil, temblando, con el eco de un contacto que nunca había ocurrido quemándole la piel. El silencio que él dejó era más ensordecedor que cualquier palabra. Sola en la penumbra, Clara se llevó una mano a la mejilla, al lugar exacto que él casi había rozado. La piel ardía, las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente brotaron, pero no eran lágrimas de miedo o de humillación. Eran lágrimas de una aterradora y abrumadora certeza. Ya no importaba cómo había comenzado su historia. Ya no importaba el contrato, el dinero o la transacción. El dilema había dejado de ser una elección entre la seguridad y el deseo. Ahora,
La elección era entre negar la única verdad que había sentido en toda su vida o arriesgarse a ser completamente aniquilada por ella. Y por primera vez, la aniquilación le pareció menos aterradora que la perspectiva de volver a su existencia vacía. La tensión ya no era externa. Se había convertido en una guerra civil dentro de su propia alma. La puerta del taller se cerró tras él con un portazo suave, pero para Clara resonó como un disparo en la quietud de su alma. El aire frío y húmedo que se había colado olía a ozono y a la soledad que él había dejado atrás. Se quedó inmóvil, con la mano suspendida en el aire, en el mismo lugar donde la de él casi había tocado su piel. El santuario se había convertido en una celda de tortura. Cada libro, cada herramienta, un recordatorio de la vida ordenada y sin sentir que ya no podía soportar. Una fiebre, una locura lúcida se apoderó de ella. No era una decisión racional, sino una rendición a una fuerza mayor que el miedo. Dejó un valioso manuscrito a medio restaurar sobre la mesa, un acto de sacrilegio profesional que simbolizaba el abandono de su antigua yo. Apagó la luz, cerró la puerta de su refugio y caminó hacia la noche, no como una víctima que huye, sino como una peregrina hacia un destino incierto pero inevitable. El viaje en taxi de vuelta al rascacielos fue una transgresión en sí misma, una repetición del trayecto que la había llevado a su humillación. Pero esta vez era ella quien sostenía las riendas de su propio precipicio. Las luces de Madrid se deslizaban por la ventanilla como pinceladas de neón sobre un lienzo oscuro, un torbellino de color que reflejaba la tempestad en su interior. Ya no era la joven aterrorizada que iba a vender su inocencia. Era una mujer que iba a reclamar algo mucho más valioso, el derecho a sentir. Aunque ese sentimiento la destrozara, el edificio de acero y cristal apareció de nuevo, pero ahora no lo veía como la fortaleza de un monstruo, sino como el faro de una tormenta que la llamaba por su nombre. Pagó al taxista con un billete arrugado y caminó hacia la entrada. Cada paso una afirmación de su voluntad contra una vida de negación. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el ático, lo encontró de pie junto a los ventanales, su silueta recortada contra el tapiz eléctrico de la ciudad. Se había quitado la chaqueta y la corbata, y el cuello de su camisa estaba desabrochado, una imperfección que lo hacía parecer extrañamente humano, casi vulnerable. Se giró al sentir su presencia, y la máscara de control se resquebrajó por completo. En sus ojos grises no había arrogancia, sino un desconcierto absoluto, una conmoción tan profunda que por un instante pareció un extraño en su propia fortaleza. «¿Qué haces aquí?», preguntó, y su voz, normalmente un instrumento de poder, sonó ronca, despojada de toda su autoridad. La pregunta no era una orden de que se marchara, sino una súplica por entender una variable que había roto todas sus ecuaciones. Clara avanzó lentamente por el suelo de mármol, el eco de sus pasos llenando el vasto silencio. Se detuvo a pocos metros de él, sintiendo el abismo de todo lo no dicho que se extendía entre ellos. No había preparado un discurso. Las palabras brotaron de la herida abierta de su corazón, crudas y sin adornos. No podía, susurró, su voz temblando pero clara. No podía volver al silencio. El vacío que dejaste en el taller era más aterrador que el miedo que siento contigo. He pasado toda mi vida a salvo, protegida, y me estaba muriendo por dentro. No sé qué es esto. No sé qué quieres de mí, pero no puedo volver a no sentir nada. Su confesión fue un desarme total, una entrega de su alma que iba mucho más allá de lo que cualquier contrato podría haber estipulado. Se ofreció a sí misma, con toda su fragilidad y su recién descubierto coraje. Su honestidad brutal fue el golpe de gracia para las últimas defensas de Damián. La vio, no como la chica que había comprado, sino como la única persona que se había atrevido a volver, a enfrentarse a él sin armas, ofreciendo solo su verdad. Un torrente de emociones que creía muertas y enterradas lo inundó. Rabia por su propia debilidad, una ternura que le quemaba por dentro y un anhelo tan profundo que le robó el aliento. En 2 zancadas cerró la distancia entre ellos. Su mano, la misma que había retirado en el taller, se alzó y esta vez no vaciló. Sus dedos rozaron su mejilla con una reverencia casi dolorosa, como si estuviera tocando algo sagrado que no merecía. El contacto fue una explosión silenciosa,
un universo de sensaciones contenidas en la yema de sus dedos sobre la piel de ella, un reconocimiento de que ambos estaban perdidos. El beso fue la consecuencia inevitable, una colisión de dos soledades que ya no podían mantenerse a distancia. No fue tierno ni calculado. Fue un acto de desesperación y necesidad, un intento de devorarse el uno al otro para llenar el vacío que los consumía. Sus labios se encontraron con una ferocidad que los sorprendió a ambos, una mezcla del sabor a whisky y del rastro salado de una lágrima que Clara no supo que había derramado. Las manos de Damián se enredaron en su pelo, no con posesión, sino con el agarre de un hombre que se ahoga y se aferra a la única balsa en medio del océano. Para Clara, fue la demolición final de sus murallas, una inundación de sensaciones que la barrió por completo. Ahogando el miedo en una marea de puro y abrumador deseo, se movieron hacia el dormitorio en un trance silencioso, arrastrados por una gravedad que ya no podían combatir. No había palabras, solo el lenguaje de los cuerpos despojándose de sus armaduras. Para Clara, cada prenda que caía al suelo era una capa de miedo y represión que abandonaba para siempre. Cuando su piel se encontró con la de él, un escalofrío que no era de frío la recorrió. El acto íntimo fue una revelación. En la penumbra, iluminado solo por el resplandor distante de la ciudad, sus miradas se encontraron y se sostuvieron. Él no la tomó como un conquistador, sino que la exploró con una delicadeza que desmentía su reputación. Y ella no se entregó como una víctima, sino que lo acogió, sintiendo por primera vez la aterradora y sublime belleza de ser completamente vista, de una conexión tan profunda que borraba los límites entre el placer y el dolor, entre la rendición y el poder. En la quietud que siguió, mientras sus cuerpos aún estaban entrelazados y sus respiraciones comenzaban a calmarse, ocurrió la verdadera transgresión. Damián, el hombre que había construido un imperio sobre el control y el silencio, se quebró. Apretó su rostro contra el hueco del cuello de Clara, y ella sintió la humedad de una lágrima en su piel. Su voz, cuando finalmente habló, era un susurro roto, apenas audible sobre el latido de sus corazones. Ella también parecía pura, confesó, las palabras arrancadas de una herida que nunca había cicatrizado. Me hizo creer que era el único. Y luego lo destruyó todo por dinero. No era una excusa, sino la confesión desnuda del niño herido que se escondía bajo capas de cinismo y poder, la revelación del secreto que lo había convertido en un monstruo. Al escuchar esas palabras, un torrente de comprensión inundó a Clara, barriendo cualquier resto de resentimiento. El cínico experimento, la noche comprada, todo encajó en su lugar como las piezas de un rompecabezas trágico. No era un depredador por naturaleza, sino por una herida autoinfligida. En lugar de ofrecer palabras vacías de consuelo, su instinto de restauradora tomó el control. Su mano se movió con delicadeza por su espalda, buscando no excitar sino sanar. Sus dedos encontraron una pequeña cicatriz irregular cerca de su omóplato, un vestigio de algún accidente olvidado. Trazó su contorno una y otra vez, un gesto silencioso que decía: «Veo tus heridas, las visibles y las invisibles, y no me asustan». En ese simple acto de aceptación, la dinámica de poder entre ellos se disolvió para siempre, reemplazada por una frágil igualdad. El amanecer se filtró a través de los inmensos ventanales, tiñendo el ático de tonos grises y rosados. La luz no trajo consigo la vergüenza ni el arrepentimiento, sino una claridad extraña y abrumadora. Ya no eran el millonario y la chica que había comprado. Eran dos extraños que se habían confesado sus secretos más oscuros en el lenguaje universal de la piel y las cicatrices. El contrato se había convertido en cenizas, y de ellas había nacido algo infinitamente más complejo y peligroso, una conexión forjada en la transgresión y la vulnerabilidad. Nada estaba resuelto. El futuro era un abismo tan aterrador como el que acababan de cruzar. Pero mientras yacían en silencio, observando cómo la ciudad despertaba a sus pies, ambos sabían que la noche no solo había cambiado las reglas del juego, había destruido el tablero por completo. El amanecer en el ático no fue una promesa, sino una sentencia. La luz pálida y cruel se derramó sobre los muebles de diseño, despojando a la noche de su intimidad y devolviendo a cada objeto
su fría y brutalista naturaleza. Clara se deslizó fuera de la cama, con el sigilo de un ladrón, sintiendo el mármol helado bajo sus pies como una bofetada de realidad. Observó a Damián, cuya espalda era una muralla de músculos tensos, incluso en el sueño, y comprendió la inmensidad del abismo que se abría de nuevo entre ellos. La confesión, las lágrimas, la conexión visceral, todo parecía ahora el delirio de una fiebre. El pacto estaba cumplido. La transacción finalizada. Quedarse un segundo más sería mendigar algo que no estaba incluido en el precio. Una emoción que él, probablemente, ya se arrepentía de haber mostrado. La vergüenza, fría y afilada, la instó a huir. Vestirse fue como enfundarse en una piel ajena. La ropa sencilla que había llevado la noche anterior parecía pertenecer a otra mujer, a una versión de sí misma ingenua y rota que ya no existía. Cada botón abrochado era un intento de reconstruir la armadura, pero las piezas ya no encajaban. Damián se movió entre las sábanas de seda y por un instante sus miradas se cruzaron en el reflejo de un armario de espejo. No hubo palabras. El silencio se tensó como una cuerda de piano, vibrando con todo lo que no se atrevían a decir. Él no le pidió que se quedara. Ella no se atrevió a despedirse. El descenso en el ascensor fue un viaje de regreso desde un planeta extraño, una caída libre hacia una vida que ya no reconocía como suya. Las puertas se abrieron al vestíbulo desierto, y Clara salió al aire de la mañana sintiéndose como un fantasma, expulsado del único lugar donde se había sentido viva. La vuelta a casa fue una colisión violenta de dos realidades. El olor a humedad y a la tristeza rancia de su edificio la golpeó con una fuerza física, borrando el rastro de la colonia cara y el ozono del ático. Isabel la esperaba en la cocina, una figura rígida sentada a la mesa con una taza de café intacta. Su mirada no fue de alivio, sino un bisturí que la diseccionó en un instante. Vio el agotamiento en los ojos de Clara, la sombra de un beso en sus labios hinchados, el cambio sutil en su postura. No preguntó dónde había estado, sino que lo afirmó con un desprecio glacial. «Hueles a dinero y a malas decisiones», sentenció, su voz temblando de una furia contenida. «Me das asco. Te has convertido en una de ellos, en una puta como la que destrozó a tu padre». La palabra cayó entre ellas como una piedra, rompiendo el último y frágil hilo de su relación. La acusación de su madre fue más dolorosa que cualquier juicio que Damián pudiera haber emitido. Isabel no veía el sacrificio, solo la mancha. Proyectaba sobre Clara todo el veneno de su propia historia, viéndola no como una hija desesperada, sino como la encarnación de su mayor fracaso. Clara intentó hablar del dinero para Mateo, de la ausencia de opciones, pero sus palabras se ahogaron en la garganta. ¿Cómo podía describir la complejidad de aquella noche? ¿Cómo explicar que en medio de la transacción más humillante había encontrado un atisbo de conexión humana? Para su madre, solo existía el blanco y el negro, la virtud y la caída. Se encerró en su habitación, con las crueles palabras de Isabel resonando en sus oídos, sintiendo una soledad más profunda y desoladora que la que había conocido en toda su vida. La soledad de ser juzgada por la única persona que debía protegerla. En la claustrofóbica seguridad de su cuarto, la guerra civil estalló en el alma de Clara. Una parte de ella se retorcía de culpa y vergüenza, aceptando el veredicto de su madre. Había vendido su cuerpo. Había traicionado el único principio que la definía. Pero otra parte, una voz nueva y desafiante que había nacido en la oscuridad del ático, se negaba a ser silenciada. Esta voz le susurraba que no había sido una víctima pasiva. Había tomado una decisión. Había ejercido un poder terrible y había sobrevivido. Su cuerpo, lejos de sentirse profanado, vibraba con el eco de sensaciones que la habían despertado de un largo letargo. Se tocó la piel, sintiendo el fantasma del tacto de Damián, y por primera vez no lo sintió como una marca de propiedad, sino como la prueba de que era capaz de sentir con una intensidad que la aterrorizaba y la liberaba a partes iguales. Mientras tanto, en la cima de su torre de marfil, Damián Castellanos se ahogaba en un silencio que se había vuelto ensordecedor. El orden perfecto de su ático ahora le parecía una burla, una escenografía vacía. Su olor,
Una mezcla de libros viejos y una determinación silenciosa se había impregnado en el aire, en las sábanas, en su propia piel. Intentó trabajar, sumergirse en la fría lógica de los mercados financieros, pero las cifras y los gráficos se disolvían ante el recuerdo de sus ojos, de la confesión que se le había escapado como sangre de una herida mal cerrada. Había pagado para reafirmar su cinismo, para demostrar que todo era corruptible, pero el experimento había implosionado. Ella no se había roto, lo había roto a él, exponiendo el núcleo de su dolor con una simpleza devastadora. Se sentía expuesto, vulnerable, despojado de la armadura que le había costado una década construir. Impulsado por un pánico que no reconocía, intentó exorcizar su fantasma. Llamó a una de las mujeres de su pasado, una modelo cuya belleza era tan perfecta como su vacuidad emocional, la antítesis de Clara. La citó en un restaurante exclusivo, un escenario familiar para sus transacciones sin alma. Pero cuando ella llegó, envuelta en seda y sonrisas ensayadas, Damián sintió una repulsión física. Su conversación trivial, sus gestos calculados, todo le parecía una parodia grotesca de la intimidad. No pudo soportarlo. A mitad de la cena, se disculpó con una excusa torpe y se marchó, dejándola atónita. La cruda verdad lo golpeó en la soledad de su coche. Clara no había sido un capricho. Había sido un veneno o un antídoto. No estaba seguro, pero había alterado su sistema para siempre. Estaba arruinado para el mundo superficial que él mismo había diseñado. Clara canalizó su tormenta interior en una acción concreta. Fue al hospital y finalizó los trámites para el traslado de Mateo a la clínica suiza. Ver la esperanza tangible en el rostro de su madre, que a pesar de su condena no podía ocultar su alivio, fue un bálsamo agridulce. Al lado de la cama de su hermano, mientras él le hablaba con entusiasmo de la nieve que vería por primera vez, Clara sintió una oleada de una nueva y feroz fortaleza. El sacrificio había valido la pena, pero se dio cuenta de que no solo había comprado la vida de Mateo, había comprado su propia libertad. La opinión de su madre, las expectativas de su barrio, las cadenas del miedo que la habían atado, todo parecía haber perdido su poder. Había cruzado el fuego y aunque estaba cubierta de cenizas, ya no temía las llamas. Había descubierto que era capaz de arder y no consumirse. De vuelta en el taller, el olor a pergamino y tiempo la recibió como un viejo amigo que no la juzgaba. Cogió el manuscrito que había abandonado, sus páginas delicadas esperando pacientemente su toque. Sus manos, que habían temblado de miedo y después de deseo, ahora se movían con una nueva seguridad. Mientras aplicaba con precisión una fina capa de adhesivo sobre una página rasgada, entendió que su trabajo ya no era una huida, sino una forma de entendimiento. Al igual que aquellos libros, ella también había sufrido un daño. Su historia ahora contenía un capítulo oscuro y complejo. No podía borrarlo, pero podía integrarlo. Podía restaurarse a sí misma, no para volver a ser la que era, sino para convertirse en alguien nuevo, alguien cuya integridad no residía en la ausencia de cicatrices, sino en la fuerza para llevarlas. Los días se convirtieron en una semana de silencio denso y pesado. La distancia entre el taller polvoriento y el ático de cristal se sentía infranqueable, un vacío cargado de electricidad. Cada uno vivía en su propio exilio, prisionero de las consecuencias de una sola noche. Para Damián, la soledad que antes era su escudo ahora era su celda, y la ausencia de Clara era una presencia constante que lo torturaba. Para ella, la recién descubierta libertad tenía el sabor amargo de la soledad, y el miedo a lo que había despertado en su interior luchaba contra un anhelo irracional y poderoso de volver a la fuente de esa tormenta. El alejamiento no era una cura, sino una agonía lenta, la dolorosa constatación de que se habían encontrado solo para demostrarse a sí mismos lo irrevocablemente solos que estaban, sin saber que su historia, lejos de haber terminado, apenas había comenzado. Pasaron 3 semanas, un tiempo suspendido que Clara llenó con el ritmo metódico de su trabajo y las visitas al hospital, donde la recuperación de Mateo era un milagro que florecía día a día. Una tarde, mientras el sol poniente teñía su taller de un color ambarino, dio el último toque al ejemplar de Quevedo que había pertenecido a Damián. El libro estaba perfecto, su lomo firme, sus páginas seguras,
una obra de arte rescatada del olvido. Pero al sostenerlo en sus manos, no sintió la satisfacción de un trabajo concluido, sino la punzante evidencia de una historia inacabada. Aquel volumen, lleno de poemas sobre el amor, la muerte y el desengaño, era un espejo de su propia alma. Se dio cuenta de que restaurar objetos era inútil si dejaba su propia vida fracturada, guardada en una estantería para que el polvo del miedo la consumiera. La decisión, cuando llegó, no fue un arrebato, sino una calma y lúcida certeza. Por tercera vez, emprendió el viaje hacia el rascacielos que dominaba el horizonte de Madrid. La primera vez había sido impulsada por el terror, la segunda por una desesperación febril. Esta vez, sin embargo, la movía una extraña serenidad. El taxi se deslizó por las calles iluminadas, pero Clara ya no veía la ciudad como un monstruo indiferente ni como un espectáculo inalcanzable. La veía como un mapa de posibilidades, un lugar donde las historias podían reescribirse. Al llegar frente al monolito de cristal y acero, no sintió la opresión de su poder, sino un reconocimiento silencioso. Ya no era la fortaleza de un depredador, sino la torre solitaria de un hombre tan prisionero como ella lo había sido. Subió en el ascensor, no con el corazón desbocado por el pánico o el deseo, sino con el pulso firme de quien va a reclamar una parte de sí misma que había dejado atrás. Lo encontró en el mismo lugar, de pie junto a la inmensa cristalera, como si no se hubiera movido en semanas. La ciudad a sus pies brillaba con una belleza fría y distante, pero él ya no parecía su dueño, sino su observador más solitario. Llevaba una sencilla camisa oscura y pantalones de vestir, despojado del traje que era su armadura. Se giró al sentirla, y en su mirada gris no hubo sorpresa ni arrogancia, solo el reconocimiento de una espera que había llegado a su fin. No pronunciaron palabra. El silencio que se extendió entre ellos ya no estaba cargado de tensión o de miedo, sino de una comprensión profunda y dolorosa. Era el silencio de dos supervivientes que se reencuentran tras la batalla, con las cicatrices aún frescas, reconociendo en el otro el eco de su propia herida y la única posibilidad de un armisticio. Clara avanzó hasta detenerse frente a él, sosteniendo el libro restaurado entre ambos como una ofrenda o una tregua. «Está terminado», dijo ella, y su voz, aunque suave, resonó con una fuerza nueva en la vastedad del ático. «La historia que contiene está a salvo». Damián no miró el libro. Su mirada estaba fija en ella, en la calma de sus ojos, en la dignidad de su postura. «Pero algunas historias», continuó Clara, «no están hechas para ser guardadas en una estantería. No merecen un final, solo la oportunidad de un nuevo comienzo». No era una súplica ni una exigencia, sino una declaración de principios, la filosofía de su arte aplicada a la vida. Le estaba ofreciendo no el perdón ni el olvido, sino algo mucho más valiente, la posibilidad de empezar a escribir un capítulo juntos, sabiendo que las páginas anteriores siempre formarían parte de su historia. Él no extendió la mano para coger el libro. En su lugar, con una lentitud que parecía contener el peso de toda una vida de arrepentimiento, alzó la mano y cubrió la de ella, que aún sostenía el volumen. Sus dedos se entrelazaron sobre el cuero antiguo, un contacto que era a la vez una aceptación y una confesión. La calidez de su piel contra la de ella era una promesa silenciosa. «No quiero el libro, Clara», dijo él, y su voz por primera vez sonaba despojada de toda máscara. Era solo la voz de un hombre. «Quiero a la restauradora». En esa frase se condensaba todo: el reconocimiento de su valía, de su fuerza, de su capacidad para ver la belleza en lo dañado y la posibilidad de salvación en lo que otros daban por perdido. No le pedía que lo arreglara, sino que le enseñara a restaurarse a sí mismo. No hubo un beso apasionado, ni una declaración grandilocuente. Solo se quedaron allí, en el silencio del ático, con sus manos unidas sobre un libro de poemas antiguos, mientras la ciudad a sus pies despertaba a una nueva noche. Eran dos almas fracturadas, dos historias interrumpidas que habían encontrado en la herida del otro el punto exacto donde empezar a suturar las propias. El futuro era un manuscrito en blanco, aterrador en su incertidumbre, pero embriagador en su libertad. Su historia no había terminado. Acababa de encontrar su verdadero principio, uno escrito no con dinero ni desesperación,
sino con la tinta frágil y valiente de una segunda oportunidad. ¿Crees que las almas rotas pueden realmente repararse? Su viaje apenas comienza, y tu opinión es crucial para el camino que tomarán. Suscríbete para ser el primero en descubrir su destino. Dale a me gusta si crees en el poder redentor del amor. Comparte esta historia y déjanos en los comentarios. ¿Qué sacrificarías tú para salvar a quien amas?